Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Aquí, como todos los jueves, siempre en la mejor disposición para compartir con ustedes y poder aprender cada día más de todas estas maravillas que nos enseña el Señor y prepararnos para el viaje que tenemos que hacer en su segunda venida. No hay emoción más grande que cuando uno va a salir de viaje, ir a conocer nuevos lugares, ir a conocer nuevos países es bastante gratificante, bastante motivador. Y esto que vivimos en una tierra ya desgastada, que no es la misma desde que Dios la creó, la hemos maltratado mucho, le hemos hecho mucho daño. Y aún así es bella, es bellísima conocer esos lugares tan preciosos que existen en otros países y en el nuestro también. Así es que es algo maravilloso. Pues esto no es nada a lo que podamos llegar a ver cuando Cristo venga en su segunda venida por nosotros y nos lleve a transitar por todo el universo, por todo el universo. Así es que los invito a querer desearlo esto tanto como yo lo deseo y poder andar con Cristo Jesús por todas las galaxias, por todo el universo, ver otros mundos, ver la inmensidad del cielo, debe ser algo maravilloso. Pues por eso estamos aquí todos los jueves ante ustedes y ante nosotros mismos también, aprendiendo cada día más de Cristo Jesús, porque Él es el que nos da el pasaporte, nos da la visa para que nosotros podamos asistir a esa reunión maravillosa, que va a ser una cena con el príncipe de Gales y con eso. No, eso no es nada a la par de ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores al universo celestial para poder compartir con él. Pues hoy vamos a ver un poquito más de él. Ya casi terminamos el tema del deseado de toda la gente, que ha sido un tema pues bastante hermoso. Si aprender de todos los profetas, de los reyes, de todos los personajes bíblicos es algo increíblemente valioso, porque nos ha enseñado a través de su palabra a confiar a plenitud en todo lo que Él ha hecho, todos los que los ha guiado, los ha instruido, los ha alentado, los ha probado para que ellos pudieran hacer todas las maravillas y todos los milagros que hicieron, que hizo Cristo a través de todos sus profetas y de todos sus reyes. Pues también nosotros, pues no somos ni llegamos a los pies de los profetas, ni de los reyes, ni de los apóstoles, pero sí queremos estar con Él, porque ese es el mayor premio que nosotros podemos obtener en este mundo. Pues hoy vamos a ver de nuevo a orillas del mar, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor y agradecer a nuestro anfitrión Andy, para que él
con su paciencia que me tiene, porque la verdad les digo que me tiene mucha paciencia, porque ya uno a estas edades le cuesta entender todo lo que es la tecnología, pero él siempre tan lindo, con su paciencia, como se los dije, con su forma de ser tan cariñosa, siempre nos ayuda. Pues este mensaje lo podemos encontrar en Laicos en Acción, en YouTube, también lo podemos encontrar en Facebook Live y en Radio Costa Rica 930 AM. Pues ore conmigo donde quiera que usted esté. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte y para darte gracias, Señor, por todas tus enseñanzas y por todo el mundo que has construido, porque han sido maravillosas los lugares que hemos conocido y que hemos conocido aquí en esta tierra, pues nos imaginamos lo maravilloso que puede ser en otras galaxias, en otros mundos, en otros universos a los que nos pensamos que tal vez, si es posible, nos puedas llevar. Y queremos que nos apruebes, que nos permitas ser cada día mejor y que cuando tengamos que rendir el examen delante de ti, seamos aprobados. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver de nuevo a orillas del mar. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea y poco después que terminara la semana de Pascua, ellos dirigieron sus pasos hacia ella. Su ausencia de Jerusalén durante las fiestas habría sido interpretada como desafecto y herejía, por lo cual permanecieron hasta el fin. Pero una vez que terminara esta fiesta, se dirigieron gozosamente hacia la casa a encontrarse con el Salvador, según él lo había indicado. Recordemos que antes de que él lo crucificaran, él se había puesto de acuerdo con los apóstoles que después de la Pascua se iban a reunir en el aposento alto o que se iban a reunir en cualquier otro punto, pero que iban a estar juntos otra vez. 7 de los discípulos estaban juntos, iban vestidos con el atavío de pescadores que ellos siempre habían usado. Eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual a la vista del cielo les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en las escuelas de los profetas, pero durante 3 años habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Ellos no fueron ni a Oxford, ni a Harvard, ni a esas universidades prestigiosas que hay en la tierra, ni habían ido a recibir clases con Einstein, ni con Marie Curie, ni con ninguna de ellas, que fueron personas muy talentosas. Nada más ni nada menos recibieron las instrucciones del maestro de maestros. Él los había enseñado. Y bajo su instrucción habían llegado a ser agentes elevados, inteligentes, refinados, capaces de conducir a los hombres al conocimiento de la verdad. Con el amor, yo me imagino con el amor que Cristo los enseñó cuando estuvo en esta tierra. Y los había aprobado. Ellos habían sido doctores en conocimiento, si se le puede llamar, si le puede dar un título de este mundo. Y gran parte del ministerio de Cristo habían transcurrido cerca del mar de Galilea. Y al reunirse los discípulos en un lugar donde no era probable que se les perturbase, se encontraron rodeados de todos los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas. Sobre este mar, donde su corazón se había llenado una vez de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las ondas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por sus palabras. A su vista estaba la playa, donde más de 10,000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes, peces y panes y pececillos.
No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantísimos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, embargaban su espíritu los recuerdos de las palabras y acciones de su Salvador. Imagínense la nostalgia que tenían en ese momento al saber que su maestro había sido muerto y que fueron a cumplir con el cometido que les dijo que llegaran allí porque ellos tenían fe y creían en las cosas que le decían, pero en su fuero interno dudaban de que él hubiera resucitado y que pudiera reencontrarse con ellos. La noche era agradable y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar las redes. Todos acordaron participar en este plan, necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podía proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no pescaron absolutamente nada, nada. Trabajaron toda la noche sin éxito y durante las largas horas hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Estaban completamente desorientados. Ellos no sabían ni para dónde agarrar, no sabían si volver a la pesca y continuar con sus trabajos o continuar con las enseñanzas que su maestro les había dado para que predicaran por todo el mundo. ¿Qué hacían sin él? Estaban completamente descontrolados. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, lo seguía con los ojos desde la orilla. Al fin amaneció. El barco estaba cerca de la orilla y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: mozos, ¿tenéis algo de comer? Y cuando contestaron no, él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces que estaban metidos en las redes. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Y Pedro se recogió de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Encima de los discípulos había ascuas de fuego puestas, un pez y pan. Eso los discípulos lo vieron. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venían el fuego y la comida. Jesús les dijo: traed de los peces que cogisteis ahora. Pedro corrió hacia la red que él había echado y ayudando a sus hermanos a arrastrar a la orilla. Después de terminado el trabajo y hecho los preparativos, Jesús invitó a los discípulos a venir a comer. Lo que ellos estaban viendo era el fuego que el Señor había encendido y el pan que les había llevado para que pudieran comer con la pesca del día. Y recordaron entonces el milagro de cómo habían sido alimentadas las 5,000 personas en la ladera del monte, pero los dominaba una misteriosa reverencia y en silencio miraban al Salvador resucitado. Me imagino yo, esto es imaginación mía, que ellos veían al maestro como una persona común y corriente que venía a salvar al pueblo de Israel, que venía a liberarlos de la esclavitud,
que era un Moisés al cual le tenían respeto y de todo, y consideración, pero no era Cristo Jesús resucitado. Entonces yo me imagino que ellos, dentro de ellos, sentían esa diferencia, que era un ser celestial, que era un ser supremo. Vívidamente recordaron la escena ocurrida al lado del mar, cuando Jesús les había ordenado que le siguiesen. Recordaban cómo, a su orden, se habían dirigido mar adentro, habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús los había invitado a dejar su barco y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido en nada sus obligaciones de hacer la obra que él les había asignado. Y aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que le proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y combinaban su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, unir nuestro esfuerzo con el esfuerzo de Cristo Jesús para poder obtener todas las cosas que necesitamos, porque Él nunca nos va a abandonar, siempre, siempre, siempre nos va a proveer. Cristo además tenía otra lección que tenía que darles, especialmente la relacionada con Pedro. La forma en que Pedro lo había negado había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos, y él mismo sentía que había perdido su confianza. Es tan delicado cuando nosotros negamos a Cristo delante de una persona solo por quedar bien, porque no nos estamos dando cuenta toda la cantidad de personas que tienen los ojos puestos en nosotros y que estamos humillando al Señor, que estamos ridiculizando al Señor. Perdemos la confianza de Dios y perdemos la confianza de los hombres. Y por si fuera poco, hacemos que las personas desconfíen de Cristo Jesús. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de todos ellos pruebas de arrepentimiento. Sin esto, su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podría destruir su influencia como ministro de Cristo. Y el Salvador le dio la oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida posible, eliminar el oprobio que había traído sobre el Evangelio. Es muy delicado cuando hacemos estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. No es jugando, no es jugando. Esto es en serio. En esto es dado una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transige con el mal, no puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado abierto requiere una confesión abierta.
El oprobio ocasiona el pecado del discípulo, que ocasiona el pecado del discípulo, recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás, tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde está a su alcance, eliminar este oprobio dando pruebas de arrepentimiento. Así es que esto no es así como que, ay, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Es serio. La cosa es seria. Mientras Cristo y sus discípulos estaban comiendo juntos a la orilla del mar, el Salvador dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro había declarado una vez: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y vamos, primero que todo les voy a informar que todo esto que les estoy diciendo lo van a encontrar en Juan 21 del 1 al 22. Juan 21 del 1 al 22. Y por el momento vamos a leer Mateo 26:33. Mateo 26:33. Respondiendo Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero ahora pudo estimarse con más verdad. Sí, Señor, le dijo, tú sabes que te amo. No aseguró vehementemente que su amor fuese mayor que el de sus hermanos. No expresó su propia opinión acerca de su devoción. Apeló a aquel que puede leer todos los motivos del corazón para que juzgase de su sinceridad. ¿Y qué le dijo? Tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis corderos. Nuevamente Jesús probó a Pedro, repitiendo sus palabras anteriores: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que a sus hermanos. La segunda respuesta fue como la primera, libre de seguridad extravagante: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una vez más el Salvador le dirige la pregunta escrutadora: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se puso muy triste. Pensó que Jesús dudaba de su amor. Sabía que su maestro tenía motivos para desconfiar de él. Y con corazón desdolorido respondió: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a decirle: apacienta mis ovejas. 3 veces había negado abiertamente a su Señor y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad. Haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta como una saeta armada de púas para que penetrase en su corazón herido. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Porque no nos podemos jactar, no nos podemos jactar de nada, absolutamente nada, porque todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, le pertenece a Cristo Jesús. Pedro era audaz e impulsivo. Y Satanás se había valido de estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: Satanás, os he pedido para zarandaros como al trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 22, del 31 al 32, que dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte.
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Había llegado este momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había aprobado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor de rebaño. Ya el maestro había conseguido el punto exacto en que Pedro debía comportarse y debía actuar. Sin ser audaz, sin ser intrépido, era con la paz que Dios le daba, para que él pudiera actuar y así apacentar a su rebaño. La primera obra que Cristo confió a Pedro al restaurarle en su ministerio consistía en apacentar a los corderos. Era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y ternura, mucha paciencia y perseverancia. Y ese era el carácter que Cristo deseaba formar en Pedro y formar en todos nosotros. Porque el trabajo que tenemos que hacer requiere de cuidado y de ternura, mucha paciencia y perseverancia. Ay, pero qué difícil le toca al Señor lidiar con nosotros, porque la verdad no somos fáciles de cambiar. Pero el Señor es el Señor. Y si Él nos escogió, es porque Él sabe que lo va a lograr. Y va a hacer que nosotros tengamos ternura, paciencia y perseverancia. Le llamaba a ministrar a aquellos que fuesen jóvenes en la fe, enseñar a los ignorantes, a presentarles las escrituras y educarlos para ser útiles en el servicio de Cristo. Hasta entonces Pedro no había sido apto para hacer esto, ni siquiera para comprender la importancia que este trabajo tenía. Pero esta era la obra que Jesús le ordenaba hacer ahora. Había sido preparado para ella a través del sufrimiento, del arrepentimiento y del arrepentimiento que había experimentado. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener claro una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero Pedro, convertido, era muy diferente. Era muy diferente. Conservaba su fervor anterior y el ímpetu anterior para trabajar, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, tampoco era vanidoso, ni sereno, dueño de sí y dócil. Todas esas cosas es el carácter que Cristo quiere formar en nosotros, pero a veces corcoviamos, ¿verdad? Y nos ponemos como las mulas, sin freno, sin estribo, sin nada. Y Cristo, a través del dolor y el sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos cuando asumimos estas actitudes, Él nos va corrigiendo. Podía entonces, si lo lograba, alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar a los transgresores con paciencia, con cortesía y con amor perdonador. Y aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló Cristo. Él no vaciló nunca. Cristo lo amaba, igual que Pedro amaba a su Señor. Lo que pasa es que el ímpetu, la reacción que él tenía, eso era lo que tenía Cristo que
Cristo quería que Pedro aprendiera a controlar. Y aunque Pedro había negado a su Señor, siempre lo amaba. Un amor tal debía sentir su pastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Me amas? Entonces yo me pregunto, ¿amo a Cristo? Y les pregunto a ustedes, ¿aman a Cristo? Esta cualidad es esencial. Y aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre su rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministerio cristiano fracasará seguramente. Lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón es amor por Cristo Jesús. Y lo demás son vasos valiosos auxiliares. Jesús anduvo a solas con Pedro un rato, porque había algo que deseaba comunicarle a él solo. Antes de su muerte, Jesús le había dicho, a donde voy no me puedes ahora seguir, pero me seguirás después. Y a esto Pedro le había contestado, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti, mi vida daré por ti. Y eso lo encontramos en Juan 13, del 36 al 37. Juan 13, del 36 al 37. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando Pedro vio que ya iban a matar a Cristo Jesús, lo negó. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Cuando dijo esto, no tenía noción de las alturas o de las profundidades a las cuales iban a conducir los pies de Cristo. Pedro había fracasado cuando vino la prueba, pero volvía a tener oportunidad de probar su amor hacia Cristo, a fin de que quedase fortalecido para la prueba final de su fe. El Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo que después de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría de seguir de veras a su Señor. Y Jesús le dijo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te seguirá otro, y te llevarán a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte debía glorificar a Dios. Y cuando estuvo Pedro viejo, tuvo que extender sus manos para que lo llevasen a morir en la cruz también. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a sus discípulos, sígueme. Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos lo conocen ahora, pero ya no había de quedar así limitado.
Ya no lo conocía como lo había conocido en su trato con él en la forma humana. Lo había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora lo amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Una cosa es conocer a Cristo como una persona y otra cosa es conocerla como un Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y así como lo tenemos que amar como persona, así lo tenemos que amar como un Dios, que nos va a va a hacer con nosotros cambios radicales a los cuales tenemos que someternos. Nos va a las cosas que Él quiere que nosotros tengamos, cuando y cómo Él lo desee. Y debemos permitírselo y seguirlo amando. Y seguirlo amando. Yo digo, siempre les he dicho, es un matrimonio con Cristo. Y cuando uno se casa, le dicen, en la pobreza, en la miseria, en la salud, en la enfermedad. Y ahí es cuando tenemos que estar amando a nuestro esposo y sosteniéndonos de él, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Estando solos o estando con él, estando con él, porque muchas veces sentimos que estamos solos y que nos abandonó. Y ahí es cuando más tenemos que sentir en nuestro corazón el amor por él. Y ahora Pedro estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor, cuando por fin fue llevado a la cruz. Fue a petición suya crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro habría sufrido. Para Pedro, la orden siguiente estaba llena de instrucción. No solo para su muerte fue dada esta lección, sino para todo paso en su vida. Hasta entonces Pedro había estado inclinado a obrar independientemente. Había procurado hacer planes para la obra de Dios en vez de esperar y seguir el plan que Dios le tenía para él. Pero él no podía ganar nada apresurándose delante de Jesús. Jesús le ordena, sígueme. No le ordena, corra delante de mí. Así no tendrás que arrostrar solo las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti y entonces no serás vencido por el enemigo. Debemos permitirle a Dios que vaya delante de nosotros, no ir nosotros delante de Dios. Porque ahí vamos a tropezar, vamos a caer en las manos del enemigo. Y mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan lo estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dijo a Jesús, Señor, ¿y de este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. A mí me da risa esto. Le voy a decir por qué. Cuando yo estaba chiquilla, mi mamá me mandaba a hacer cosas. Y usted sabe que cuando uno está chiquillo, uno, sí, pero mande a la fulanita y a la sutanita, solo a mí me manda. Y mi mamá me decía, yo la mandé a usted. Yo no las estoy mandando a ellas. Y usted lo tiene que hacer. Y me enseñó tanto sobre eso, que yo cuando tengo que hacer algo, yo no ando buscando que me ayude, yo lo hago sola. Pues lógicamente que hay muchas ocasiones que uno necesita ayuda, pero pido ayuda solo en caso necesario, solo en caso necesario. Pero eso me ha favorecido mucho, porque uno siempre espera que alguien lo ayude, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a hacer las cosas uno solo. Y aquí Cristo les estaba dando una enseñanza.
Pedro debiera haber considerado a su Señor que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Al decir acerca de Juan, si quiero que él se quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo, que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar de manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos era que obedeciese siguiéndole. ¿Cuántos hay hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber, mientras que están en peligro de descuidar el suyo propio. Cada uno de nosotros tiene su lugar y por estar cuidando el campo de los otros, descuidamos nuestro propio campo. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirlo. Veremos errores en la vida de los demás, defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole seremos transformados. Juan vivió hasta ser muy anciano, presenció la destrucción de Jerusalén y la ruina del majestuoso templo, símbolo de la ruina final del mundo. Hasta sus últimos días, Juan siguió de cerca a su Señor. El pensamiento central de su testimonio a las iglesias era: carísimos, amémonos los unos a los otros. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y eso les recomiendo, porque eran muchos versículos y no me da tiempo de leérselos todos. En primera de Juan 4, del 7 al 16. Léanlo. Léanlo, se los recomiendo. Primera de Juan 4, del 7 al 16. Del 7 al 16. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Cristo dejó bien sentado esto cuando, en contestación a la pregunta de Pedro, ¿y este qué?, había dicho: ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño, y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, le granjearon la confianza de sus hermanos. Tuvo mucha influencia en la iglesia, pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea lo conservó Pedro toda la vida. La conservó Pedro toda la vida. Vea, son enseñanzas que los papás, Cristo a través de los papás, porque la verdad es que Él nos enseña a nosotros. Muchas veces también nosotros, como seres humanos, pensamos que, mira, que el pastor solo le asigna a aquella, a la alabanza, solo le asigna aquella tal tarea, y así sucesivamente, pero solo a una persona. Y nosotros decimos, claro, si es la preferida o es el preferido, y no sabemos que Cristo en ese momento está actuando sobre ella, corrigiéndole algún defecto de carácter. Porque son responsabilidades muy grandes que tenemos que llevar en la espalda. Y a veces se nos hacen onerosas, pero por amor a Jesús, por amor a Cristo, cumplimos con nuestro deber. Y nos está moldeando el carácter. Y nosotros pensamos, claro, es la preferida, mira, vieras cómo la chinea, solo a ella le asigna. Y no es así. Pues en ese momento, cuando Cristo estaba hablando con Pedro, Juan se sintió tal vez celoso y quiso seguirlos, pero era con Pedro que estaba tratando, no era con Juan.
Y Pedro también dijo, ay, pero si él está conmigo, ¿por qué este viene de entrometido? ¿Y qué? ¿Y ese qué? ¿Por qué no sigue? ¿Qué es lo que quiere? Y no, no es así. Pedro fue restaurado a su apostolado y él debía estar satisfecho y agradecido con Cristo por eso, porque como lo había negado, pudiera haber sido desechado. Gracias a que Cristo conoce el corazón de las personas y sabía los sentimientos y el temor que Pedro estaba sintiendo en ese momento, él le dio otra oportunidad. Porque Cristo siempre nos da oportunidades para que nosotros enmendemos nuestro camino, nos corrijamos y lo sigamos. Escribiendo por el Espíritu a las iglesias dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso lo encontramos en Primera de Juan 5, del 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Repito, Primera de Juan 5, del 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel, perdón, que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y Primera de Juan 5, del 3 al 4. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Repito, Primera de Juan 5, del 3 al 4. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Por fe tenemos que amar a Cristo Jesús. No ser como Mateo, ver para creer. Ver para creer. No, es amando a Cristo, amándolo a Él como redentor, como sanador, como restaurador. Todo esto lo debemos de amar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a renovarnos, a darnos buenas nuevas, a enseñarnos, a corregirnos también, y a que nosotros cambiemos nuestro carácter y estemos a la altura de Cristo. Y tenemos que amarlos como Dios, para que Él es el gobernador de nuestras vidas, para que Él sea el gobernador de nuestras vidas, porque hay momentos en que vamos a donde no queremos ir, como Pedro, y tenemos que ir. En algún momento vamos a morir. ¿Cómo? No lo sabemos. Puede ser en un accidente, puede ser en una caída, puede ser en una enfermedad,
puede ser en una enfermedad traumática también, puede ser un infarto. Dios sabe cómo vamos a morir. Y también Él sabe qué nos da y qué no nos da, qué nos permite y qué no nos permite. Él sabe qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y si lo queremos como Dios, debemos permitirle que Él gobierne nuestras vidas. Que Él sea nuestro Señor y que le obedezcamos en todo. Y que estemos con amor hacia Él como nuestro esposo, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Porque es muy rico estar con Él en la salud y en la riqueza. Pero cuando estamos en la enfermedad y en la pobreza, es difícil. Y muchas veces actuamos como Pedro, renegamos y lo negamos a Él. Y decimos, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Y vienen 100,000 porqués. Y eso no lo tenemos que hacer. Él es el que sabe, Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y tenemos que permitírselo. Tenemos que permitírselo. Muchas veces no nos gusta y decimos no, pero después de transcurrido el tiempo decimos gracias a Dios. Así como yo renegué con mi mamá y le decía a mi mamá, ¿por qué solo yo? ¿Por qué solo yo? Y estando ya mi mamá antes de morirse, un día le pregunté, mami, ¿por qué era que solo a mí me mandabas a hacer las cosas? Y me dijo, porque uno como mamá sabe quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Y ya con eso ya me dio la respuesta. Y en la actualidad, les digo sinceramente, le doy gracias a Dios de la mamá que tuve, que me enseñó a ser fuerte, valiente y aprender a hacer un montón de cosas que jamás en la vida me hubiera imaginado que las podía hacer. Así es que esfuérzate y sé valiente, porque vendrán cosas que Cristo escoja para nosotros que nos llenen de satisfacción, pero habrá otras que nos duelan y en lo más profundo. Pero o sea, entendamos que eso es para corregirnos, para salvarnos, para limpiarnos y para moldear nuestro carácter. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy. Es un gran placer para mí habérselos podido presentar. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Miles de bendiciones para todos y feliz fin de semana y principio de semana. Que Dios me los bendiga. Gracias.